Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto enorme volver a reencontrarnos en estos conversatorios interreligiosos. Este ya vendría a ser el tercero. Y esta vez tenemos el gusto de contar con nosotros con Rodrigo Jordán. Él es presidente de la Organización de Comunidades Solidarias y también el vocero del nuevo pacto social que es una red que agrupa a muchísimas, 800, 700, no sé cuántas, Rodrigo tú sabrás mejor, eh, organizaciones de la sociedad civil, donde ustedes bien saben también nosotros somos parte. Y ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora, casi muy semejante a lo que podemos soñar como país. Entonces, en nuestra conversación interreligiosas, bueno, hay representantes de la comunidad judía, musulmana, tanto sufi como sunitas sufi. Acaba de incorporarse Jacqueline Troncoso, presidenta de la Iglesia Presbiteriana. ¿Ah? Bienvenida, Jacqueline. Buenas tardes a todos. Brahma Kumari, Sikh, comunidad Bahá'í, católicos y bueno, y Rodrigo. Entonces, voy a dar la palabra a Mohamed, nuestro presidente, para que dé unas palabras iniciales y de ahí entonces yo continúo para introducir la temática. Muy bien, muchas gracias, Omar. Bienvenidos todos, especialmente Rodrigo. Agradecemos su presencia y su tiempo para que comparta con nosotros su visión y su experiencia respecto a la patria que queremos. Bienvenidas a los miembros de ADIL, damas y caballeros, hermanos todos. Esperamos que esta jornada sea una jornada provechosa. El país está viviendo una situación muy difícil y creo que todo pensamiento, palabra que conduzca a recuperar la paz social y que el diálogo, la conversación fraterna y amigable vuelvan a ser la herramienta que utilicemos los chilenos y no la destrucción y la violencia. Así que bienvenido, Rodrigo, y te dejo la palabra, Omar. Bien. Bueno, también damos la bienvenida a Daniel Godoy, rector de la Comunidad Teológica Evangélica, pastor presbiteriano también. Bueno, miren, Rodrigo, quisiéramos que nos compartieras tu visión del Chile que soñamos y también nos compartieras la experiencia que ha significado el nuevo pacto social, que de alguna manera refleja o representa algo o bastante del Chile que soñamos, en lo que significa nuevas relaciones, nuevas confianzas, transversalidad. Nadie sobra, todos están incluidos. Así que después de Rodrigo, entonces vamos a tener, como siempre, una tanda de preguntas más que nada, y después comentarios, todos breves, para que podamos circular y así de diferentes voces de las tradiciones que representamos, dialogar con Rodrigo. Rodrigo, tienes la palabra. Muchas gracias, Omar. Primero tengo que decir que es de verdad un honor y un privilegio estar con ustedes. Comentaba antes de partir con algunos que se conectaron un poco antes, que producto no de mi rol como dirigente de la sociedad civil, sino que como montañista, probablemente algunos de ustedes saben que me dedico a subir montañas. He estado en muchas partes del mundo y me ha tocado convivir con muchas religiones de las que ustedes representan, de hecho. De hecho, me acordaba de Turquía. Yo estuve en Turquía, recorrí Turquía entero. Llegué hasta al este de Turquía, en la frontera con Irán, a visitar el palacio de
Ishak Pachá. Entonces, tuve una experiencia riquísima en Turquía con el mundo musulmán, pero he estado en otras partes. Rudy, no he estado en Israel porque Israel no tiene montaña, ese es el único problema que tengo, pero algún día voy a viajar ahí. Pero en fin, he estado con muchas gracias. Y una de las cosas que más me ha gustado, fíjate, yo soy de tradición, no soy un hombre extremadamente religioso, tengo bastante espiritual, pero no necesariamente de alguna creencia religiosa, pero soy criado en la tradición católica occidental. De hecho, tengo mi primera comunión hecha, pero no la confirmación. Y cuando estaba, por ejemplo, en Nepal con los Sherpas, que son del mundo budista lamaísta, ¿no? Aunque viven en Nepal, que es un país hindi, ¿no es cierto? Ellos son budistas lamaístas que están instalados en el norte, en el Tíbet, con el mundo de los lamas. Teníamos culturas y historias totalmente distintas, totalmente distintas. Yo he nacido en Santiago, en una situación no de riqueza, pero bastante cómoda. Nunca tuvimos problemas económicos en mi casa. Mis padres eran los dos profesores universitarios, fui a un buen colegio, en fin. Y ellos, nacidos en la montaña, en una tradición religiosa, cultural completamente distinta. Y sin embargo, cuando nos poníamos a conversar de nuestra... Y alguien, ¿no?, en una montaña, en un campamento base, debajo del Everest o de estas grandes montañas, estamos solos, sin la tradición familiar, pero todos andamos, de alguna forma, con una fotografía de la familia, ¿no? Los hijos, los hermanos, las esposas, los padres, etc. Y entonces, en un inglés medio posturreado, porque ellos hablan Sherpa, nosotros hablamos español, pero en un cierto inglés, yo sacaba una foto de mi mujer con mis hijas y él sacaba una foto de sus hijos y inmediatamente se producía un encuentro, ¿sí? Un encuentro sobre lo humano, lo divino que es ser padre o madre, hijo, hermano, etc. Entonces, cuando conocí a Omar en el nuevo pacto social y me contó de Adir, me gusta mucho, me emociona, me conmueve mucho lo que ustedes hacen, porque promueven el diálogo, y eso es tremendamente relevante e importante. Ahora, cuando Omar me pidió que les conversara del Chile que queremos, yo tengo la impresión que no existe tal, en ciertas dimensiones. Está la diversidad que tenemos en Chile, no solo desde el punto de vista de las tradiciones religiosas que ustedes tienen, pero todo tipo de cosas, culturales, económicas, sociales. O sea, es cosa de recorrer Santiago. Santiago no más, ¿cierto? Totalmente distinto es el barrio Vitacura, como le dicen, Sanhattan, el bosque, los hoteles, ¿no? Y un barrio de Recoleta, o de El Bosque, o para qué decir La Pintana o Bajos de Mena. Son mundos distintos, ¿sí? Yo no quiero menospreciar a nadie, pero uno es primer mundo y otro es tercer mundo. Es bien impresionante. ¿Para qué decir el Chile completo? No sé si ustedes conocen, a mí, como presidente de la Fundación Superación de la Pobreza, que tiene este programa que se llama Servicio País. Servicio País es un programa en que se manda a gente relativamente joven, 29, 30, 31 años, no chiquillos, pero jóvenes todavía, a trabajar 1 o 2 años a los lugares más remotos, más recónditos de Chile, ¿no? En municipios que mucha gente no sabe ni que existen. San Fabián de Alico, Cotpa, San Gregorio, por nombrar en distintas partes de Chile. Y a mí me tocó, como presidente de la Fundación, para conocer, yo fui presidente durante casi 15 años de la Fundación Superación de la Pobreza, recorrer todos esos lugares y conocer un país que no conocía. Y eso que yo conozco harto Chile por el mundo del montañismo, ¿no? Por la cordillera. Entonces,
uno recorre Chile y se va metiendo en cada lugar de la cordillera, en el norte chico, en el centro, en el Patagonia, la Patagonia extrema y finalmente la Antártida. Me tocó conocer un país que no conocía. Y es tan distinto. No sé si ubica en el municipio de San Gregorio, es el municipio que está al norte de Punta Arenas, en la región de Magallanes, es el que limita con Argentina, esto baja la frontera argentina y de pronto viene esta línea derecha que sale hacia el Atlántico, justo debajo está San Gregorio. San Gregorio es el municipio, el primero o el segundo en términos de territorio más grande de Chile, gigantesco. ¿Sí? San Gregorio cabe casi Santiago completo adentro de San Gregorio, del municipio de San Gregorio. Y viven 300 personas, todo lo que viven. ¿Sí? Y esas 300 personas pasan muy poco rato en San Gregorio porque van a trabajar a Punta Arenas, la carretera es bastante buena, entonces van a trabajar. Esa realidad tiene nada que ver con la realidad Paso por Santiago, Barrio de la Florida, el Bosque, bueno, Ñuñoa, Providencia, hay que decir Vitacura, Las Condes. Y no tiene nada que ver con la situación, no sé, del sur de Tocopilla, los pescadores al sur de Tocopilla, o en Cotpa, ¿no es cierto?, que queda en el altiplano, donde viven, todavía no hay luz eléctrica en Cotpa, todavía no hay luz eléctrica. ¿Sí? Prenden un motor, el alcalde prende un motor una vez al día a las 7 de la tarde para iluminar el pueblo. Entonces, yo tenía la impresión que era un país muy diverso, ¿sí? Y ustedes representan esa diversidad en cierta forma a partir de los credos que postulan, pero es muy diverso. Y hemos estado participando en una cosa que se llama Tenemos que hablar de Chile. Y ese Tenemos que hablar de Chile es una iniciativa de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile, que de nuevo estas dos grandes universidades que de alguna forma compiten, también colaboran, ¿sí? Y armaron este gran proyecto y tienen, que son diálogos, parecidos a los diálogos ELA de las constituciones del gobierno de la presidenta Bachelet, donde se les pregunta a las personas tres cosas. ¿Qué hay que mantener en Chile? ¿Qué cosa que hay que conservar de todas maneras? ¿Sí? ¿Qué hay que cambiar, modificar, y qué hay que refundar? O sea, hacer completamente distinto. Y lo que nos hemos dado cuenta, van ya más de 5.000 diálogos que se han tenido, es que no hay un solo Chile. Hay Chiles muy distintos, de verdad, muy distintos, que por nuestras características, y voy a hablar de Santiago, de planificación urbana, de territorialidad, no los vemos, no los conocemos. Si ustedes invitan a un extranjero y llega al aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez y es acomodado y es invitado por una empresa, se va a venir por la costanera norte, por la costanera sur, impecable, ¿no? Perfecto, la costanera norte, va a llegar al barrio de El Bosque, se va a alojar en un hotel de 5 estrellas, va a almorzar en comedores al aire libre, con terrazas, sin cables eléctricos, porque en esos barrios no hay cable eléctrico, y se va a volver a su país y va a decir, bueno, Santiago es como, no sé, Suiza o Tokio, y no va a haber visto las otras realidades sociales que hay en Chile. Entonces, ustedes se recordarán, el ministro Mañalich dijo en una entrevista en un dicho que salió en todas partes, no sabía él en qué situación vivía la gente de hacinamiento. Y lo criticó mucha gente. Yo quiero decir que no es solo el ministro Mañalich, sino que yo que trabajo con mucha gente acomodada de Chile, de un sector socioeconómico bien, en la universidad, etcétera, no saben, no conocen, porque está territorialmente escindido Chile. La gente conoce de una cosa que se llama Bajo Temena, pero nadie sabe dónde queda, nadie ha ido, ¿no? Y por tanto, cuando yo no conozco, me inventan historias, me inventan cuentos, y empiezo a tener temor o incluso diferencias o hasta odio, ¿sí?
No, y la realidad que ocurre en Bajo de Mena no tiene nada que ver con lo que ocurre en Isla de Pascua, en el pueblo Rapanui, o nada que ver con la realidad de los mapuches en el Alto Biobío. Dentro del pueblo mapuche existe una diversidad mayor, ¿cierto? Las quenches del lago Budi no tienen nada que ver con la gente, los mapuches de Teodoro Schmidt, que son bastante más violentos. Entonces, hay una diversidad de Chile espectacular. Y por tanto, una de las primeras cosas que yo creo que debiéramos intentar es aceptar esa diversidad. Somos distintos. Perdón, ¿para qué decir con todo el mundo inmigrante? Inmigrante, ¿cierto? Que le entrega otra dimensión completa a una tradición cultural que teníamos en Chile. Entonces, primero aceptar esa diversidad, tremenda diversidad, es muy distinto la gente que vive en el país. Y cada una de esas representantes de esa diversidad, igual que ustedes, tienen mucho valor. Podemos pensar completamente distinto, podemos estar en desacuerdo completo, pero tienen mucho valor. Entonces, no solo se trata de reconocer esa diversidad, sino que valorarla. Hay varias mujeres en esta pequeña reunión. Mucha gente me habla a mí y me dice, mira, la diversidad es importante, la igualdad mujer-hombre. Por supuesto, no hay ni discusión respecto de eso. Pero puede quedar en una superficialidad esa diversidad. Porque esa misma mujer con ese mismo hombre pueden haber estudiado en el mismo colegio, en la misma universidad, con la misma tradición cultural, y por tanto cuando estén sentados en un directorio de una empresa, en un ministerio de un gobierno, en una organización social, van a pensar igual, no va a ser muy distinto, salvo la posición de género. Y sin embargo, dos mujeres o dos hombres venidas cada uno de estos territorios pueden aportarle una mucho mayor diversidad a esa discusión. Entonces, de repente nos quedamos con esa diversidad fácil, ¿no? Que tiene que ver con el género, que por favor, estoy totalmente de acuerdo que tenemos que tener igualdad entre hombres y mujeres. Pero cuidado con esa diversidad de nomenclatura nomás. Entonces, reconocer esa diversidad, valorar esa diversidad y sobre todo aprender a vivir en el desacuerdo. Aprender a vivir en el desacuerdo. Yo quiero solo comentarles, nosotros ahora estamos, todo este mundo del mundo de la sociedad civil, no todo el mundo, pero mucha gente de la sociedad civil, nos dimos cuenta que la nueva constitución, en la eventualidad que haya una nueva constitución, eso se va a saber el domingo, que haya un apruebo, que haya una votación por una nueva constitución, teníamos la inquietud de presentar a la Convención Constitucional, ese es el nombre correcto, a candidatos independientes, que no tuvieran una tradición de partido político, sino que fuéramos independientes, que hemos estado, ya voy a referirme al nuevo pacto social, en lo político, de distintos ámbitos, ¿no es cierto?, del mundo de la exclusión, de la pobreza, de la discapacidad, de la igualdad de género, de las minorías étnicas, de el medio ambiente, de los derechos humanos, etc. Entonces, que han estado en lo político, pero no en la política, no sé si me explico, ¿no es cierto?, en temas de relevancia, pero no en la política de izquierda o derecha eleccional. Y nos dimos cuenta que no se podía, a pesar de la ley. Y hemos tenido una discusión muy grande con el Congreso, con el Ejecutivo, con el CERVEL para permitir, no sé si ustedes saben, se está aprobando una ley que permite que las firmas para los patrocinios de las candidaturas sean digitales y que además se rebaje el número de firmas requeridas para el patrocinio de un candidato independiente. Pero eso nos lleva al mundo independiente, y en el mundo independiente hay muchísimas cosas que son distintas, que no vamos a estar de acuerdo. Un tema propio del mundo de la religión es el tema del aborto. No vamos a estar de acuerdo, vamos a tener que vivir en ese desacuerdo. Y no porque el otro crea o no crea, es
un asesino o un santo o un maligno no. Vamos a tener que vivir con ese desacuerdo. Tal vez podemos entrar a un derecho de igualdad de mujeres, que puede ser distinto, pero otro va a tener que ser de un reconocimiento de esa diversidad. Entonces, no hay un solo Chile. Entonces, cuando Omar me pregunta el Chile que queremos, en una cierta dimensión, no hay un Chile que queremos distintos Chiles, pero que sean armoniosos y que se respeten y que se valoren en su diversidad. Y eso sí que puede ser un Chile que queremos, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Un Chile que valora la diversidad, que conversa, que aprende a vivir en el desacuerdo. En ese sentido, el nuevo pacto social al que Omar quiere que me refiera es una experiencia bien extraordinaria, producto de lo que se conoce como el estallido social. A mí no me gusta mucho la palabra, pero en fin, lo que ocurrió el 18 de octubre, el año pasado, hace un año. Muchas organizaciones de la sociedad civil que tenían distintas preocupaciones. Yo trabajo en la comunidad de organizaciones solidarias y ahí estamos preocupados de la pobreza y la exclusión, pero habían otros preocupados de medio ambiente, otros preocupados de derechos humanos, otros preocupados de la movilidad y el acceso de la acción movilidad, en fin, ¿no? De la discapacidad, por supuesto, Omar en representación de ustedes, de los diálogos interreligiosos. Armamos una iniciativa, ¿no? Porque no es una corporación, no tiene personalidad jurídica, pero una iniciativa, un conglomerado, un grupo que ya es difícil la contabilidad, Omar, pero somos entre 750 organizaciones y 1100, depende cómo las contabilicen y cuáles son las que funcionan. Que, ojo, es la organización de organizaciones de la sociedad civil más grande que ha existido en Chile o que se tenga recuerdo histórico. Incluso más grande que cualquier frente que se hizo durante la dictadura de la Organización de la Sociedad Civil. Nunca había habido un frente tan grande, un nuevo pacto social. Se crearon otras instancias al momento del 18 de octubre, otros ciertos conglomerados, ¿sí? Ninguno ha resistido. ¿Por qué? Porque no supieron vivir en el desacuerdo. Y yo creo que la gran gracia, y esto es muy poco reconocido del nuevo pacto social, es que sabemos convivir en que, voy a tomar ejemplos personales, Omar piensa de una forma, yo pienso de una forma distinta, pero eso no impide que podamos ponernos de acuerdo en ciertas cosas y avanzar en ciertas cosas comunes. En el pacto de independientes no neutrales, que es esta organización de carácter más político, ¿sí? No vamos a llegar a más de probablemente 7 u 8 lineamientos en que estamos todos de acuerdo, principios básicos que vienen en la Constitución. Y no más que eso. Los otros no vamos a estar de acuerdo. Repito, en el caso del aborto, no vamos a estar de acuerdo. Entonces, vamos a poner los otros. Entonces, buscarle la posibilidad a un país de que se pueda vivir en el desacuerdo, que se reconozca la diversidad, que se valore esa diversidad. Y pasándolo al mundo más espiritual, porque yo aprendí con los Sherpas, que como les decía es una religión, no es una religión, una tradición cultural, antropológica, etnográfica, completamente distinta a la mía, es que a pesar de todo eso nos podemos tener afecto, cariño y aprecio. Y por tanto uno puede construir una sociedad, y los Sherpas son así, tremendamente acogedores. Ya, usted es completamente distinto aquí, pero venga acá, aquí tiene una taza de té. ¿Sí? Y te sonríen y te acogen bien, porque en tu condición de ser humano vales como ser humano. Entonces una sociedad, desde el punto de vista política, más justa, ¿no es cierto? Está bien, yo estoy de acuerdo con eso, y el padre Hurtado decía, y José Manuel se podrá acordar de esto, el padre Hurtado decía: la solidaridad comienza cuando se acaba la justicia. Y eso se ha perdido un poco en la tradición del padre Hurtado, ¿no es cierto? Y se ha recuperado la imagen de la solidaridad del padre Hurtado. Pero el padre Hurtado decía: la solidaridad comienza cuando se acaba la justicia. Necesitamos un país de justicia, ¿sí?
estoy de acuerdo, pero no puedo no estar más de acuerdo con eso. Pero además de la justicia, además de lo técnico de la justicia, a mí me gustaría un país mucho más acogedor, en que uno se acoja al otro, ¿sí? Lo tienda a abrazar, a hacerle cariño, con afecto, independientemente de a dónde venga. Más solidario, ¿no? En el sentido profundo de la solidaridad. Por ahí va, Omar, eso es lo que yo más o menos he estado reflexionando y es lo que he estado viviendo. No quiero extenderme más porque ya hemos hablado casi 20 minutos, 25 minutos. Así que más bien dejarlo a un diálogo más abierto. Sí, sí, gracias. Pero no es menor lo que has señalado, digamos. O sea, que es de alguna manera cómo tener un Estado que respete y viva la interculturalidad. Y ahí va muy de la mano con la interreligiosidad. Así que yo creo que deja un rico camino para que, si alguien para preguntas del panel, y seguir ahondando en lo que nos ha señalado y otros aspectos seguramente. Tienen la palabra Nicolás Mena, Mohamed Sansar. Bueno, quiero también saludar a los que se han incorporado después y reiterar mis saludos y agradecimientos a lo que dice Rodrigo y agregar tal vez una reflexión que pudiésemos conversarla, pero yo comparto contigo, Rodrigo, respecto de la diversidad del país. Me parece que efectivamente este es un país muy distinto a ese país homogéneo que se nos relataba en los libros de historia, mestizo, más bien castellano bueno, y con una homogeneidad cultural, idiomática, que probablemente en el contexto latinoamericano tiene cierta realidad, tiene cierta fuente, cierta base, si lo comparamos con otros países, principalmente países muy grandes, que se yo, Brasil, México, etc. Pero evidentemente ha habido un cambio importante en los últimos años. Pero yo te quería hacer un comentario. Yo creo que ese cambio que existió en Chile en los últimos años, en donde efectivamente la diversidad se ha ido reconociendo, porque siempre existió y tal vez la teníamos invisibilizada, ha ido de la mano con un aspecto que a mi juicio ha sido muy nocivo en la sociedad chilena y que nos ha llevado probablemente a los niveles en los cuales nos encontramos, a la situación en la cual nos encontramos. Que es una suerte de pérdida de este tejido social, esta pérdida de identidad nacional, de solidaridad nacional, de reconocernos unos con otros. Lo mismo que tú comentabas respecto de la diversidad que existe territorial, en que hay distintos países dentro de uno. Pero a mí me tocó, yo vengo también del tema más bien político, yo fui autoridad en algunos gobiernos, qué sé yo, y me tocó conocer mucho Chile y también ser candidato, cuando uno candidato tiene la posibilidad de conocer muchas realidades distintas. Y hace no mucho tiempo había un país muy distinto. Había un país en donde todavía existían juntas de vecinos, en donde existían clubes deportivos, en donde tú tenías parroquias con gente, en donde tú tenías partidos políticos vivos, en donde tú tenías gente que se vinculaba una con otra. Desde la gente que tenía desde el campesino, desde la ruralidad hasta el pije del barrio alto. Había una relación, había una cierta identidad, había una forma de lenguaje, había ciertos códigos comunes. Eso se perdió de una forma muy brutal. Y es irreconocible ese Chile que antes existía. Yo por lo menos lo percibo como un cambio muy potente en los últimos años, que podrá tener muchas razones, pero yo tiendo a más bien encauzarlas efectivamente en un modelo de desarrollo. El neoliberalismo, cuando se habla de este neoliberalismo, no es un cliché existivo, una suerte de mercantilización de la sociedad que ha significado que finalmente las redes y los vínculos terminen basándose principalmente en código de mercado y no en código interpersonal. Entonces, creo que lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir el 25 de octubre es algo inédito, porque vamos a tener, a mi juicio, no tanto porque gane o pruebe, o por gane por mucha mayoría o no el apruebe, o porque haya mucha participación, sino porque se inicia un periodo en Chile que puede permitir una reconfiguración del tejido social, de volver a reencontrarnos, a comunicarnos, a vincularnos, a armar una suerte de sociedad un tanto más colaborativa de lo que teníamos antes.
a mí me importa esto porque es el inicio, el puntapié de inicio, y es tener un ciclo tal vez, independiente de que uno esté de acuerdo o no con lo que pasó durante la dictadura, pero es el fin de lo que pasó de la Constitución del 80 y es el inicio tal vez es el elemento más significativo del término del pinochetismo en términos del legado, que a mi juicio fue el gobierno más revolucionario que ha tenido Chile en los últimos tiempos. Entonces, yo creo que eso se va a marcar va a causarse un fenómeno que si que se logra causar bien, nos va a permitir tener una reconfiguración de la sociedad chilena para los próximos 30 o 40 años, que a mi juicio está extremadamente en crisis. O sea, tú ves que hay un individualismo muy brutal en la sociedad que ha permeado mucho y que ha significado que exista esta situación en donde, al final de cuentas, un nihilismo muy brutal, sobre todo en los sectores jóvenes. Yo diría que entre los 16 y los 30 años hay una falta de pertenencia hacia una sociedad que genera mucha rabia, y eso tal vez se mezcla con esta violencia que estamos viviendo. Entonces yo, sin ánimo de entender, pero puedo comentar eso. Lo que están haciendo ustedes en el Pacto Social es realmente muy interesante. Me acuerdo cuando me llamó Arturo Celedón, que fue el que nos invitó a participar en esto, y nos incorporamos porque pensamos que era una cuestión realmente muy valiosa, y sin lugar a dudas que ella ha perseverado y resistido todas las dificultades que una organización como esa podría llegar a tener. Es de un valor incalculable, y espero que ustedes sigan adelante y que ustedes sean parte de esa nueva sociedad que se pueda reconstruir en los próximos años. Gracias, Nicolás. Nicolás, me sacaste las palabras de la boca. Yo siempre he dicho, comparto, el diagnóstico tuyo lo comparto, pero perfectamente. O sea, en la dictadura se eliminaron todas las capas intermedias de participación. Si aquí estamos con cuentos, hay que decirlo con todas sus letras. Se eliminaron las juntas de vecinos, se eliminó la potencial, y perdonen que lo diga aquí, pero la fuerza del catolicismo, de las parroquias católicas, que eran muy relevantes en Chile. Como tú dices, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, todas esas organizaciones intermedias de la sociedad civil, que eran las que donde se generaba este encuentro de unos con otros, se acabaron, las eliminaron. Pero ojo, cuando vienen los gobiernos de la concertación, no los recuperan, no les interesa recuperarlo. Y yo lo he hablado esto está muy poco estudiado, Nicolás, pero una acción muy concreta de no recuperar esas partes, porque son una pulga en el oído. Para cualquier gobierno, esa organización de la sociedad civil, fíjense los colegios profesionales, por favor. O sea, ninguna de esas organizaciones le convenía a la democracia que existiera. Porque mejor, a mi gobierno, perdón la expresión poco coloquial, me joden la pita. Entonces, y no existieron. Entonces, ¿qué pasa con la gente joven, Nicolás? Que no tienen dónde recurrir, a dónde planteo mis dudas. ¿A quién le digo esto? En la calle. Si no hay el centro de padres del colegio, no hay la junta de vecinos, no hay el club deportivo, no hay el club social, no hay el colegio de profesores, en fin, colegio profesional. Entonces, no me queda otra más que ir a protestar. ¿Y a quién le protesto? Al presidente, cualquiera que sea, o presidenta. ¿Sí? Entonces, ahora, compartiendo mucho ese diagnóstico, yo tengo una preocupación. Yo soy partido de la nueva Convención Constitucional, estamos trabajando con el nuevo Pacto Social, etc. Pero la reconfiguración de ese tejido social no le cabe solo a la Constitución y no le cabe solo a la sociedad civil. Le cabe a la estructura propia, a que los alcaldes en los municipios promuevan la organización social, a que las organizaciones del Estado promuevan la organización social. Si no, no va a ser posible. Por ley. Yo comparto con eso, perdona el diálogo, sin ánimo de monopolizar la palabra, pero solamente yo comparto absolutamente. Lo que creo es de que este proceso puede generar las condiciones para crear lo que tú dices. Que sin este proceso probablemente no habría esa oportunidad, no existiría esa oportunidad. A mí me importa mucho más la nueva constitución, Rodrigo, no tanto por la nueva constitución que nazca, porque además yo creo que va a ser una cuestión extremadamente neutra, por los 2/3, por todo lo demás. Me interesa por el proceso. Yo creo que el proceso es extremadamente importante, más incluso que el fondo de la Constitución misma. Hay una oportunidad que no hay que perder. Gracias, Nicolás. Mohamed.
Gracias por las palabras, Rodrigo, muy interesante. Sin duda, cuando terminemos, yo me voy a ir a mi casa, o estoy en ella todavía, me voy a ir distinto a como me senté. Aprendí algo bastante, sobre todo lo de San Gregorio, que cabe todo Santiago en su terreno. Para mí fue una gran novedad, tipo geográfico. Voy a poder exhibir un conocimiento ante mis amigos. Y a propósito de eso, quiero contar dos anécdotas. Durante la época de la dictadura, yo tuve problemas económicos y tuve que salir y viví un tiempo largo en México. Y cuando volví a México en el año 95 a Chile, me acuerdo de haber visto un programa en la televisión donde estaba la señora Andrea Molina, que estaba entrevistando a una señora que era lavandera de una población X, donde esa señora decía que mandaba a sus dos hijos con medio pan cada uno al desayuno. Y ella no comía nada porque ella iba a lavar una casa y ahí le daban almuerzo y era su primera comida. El año 95. Yo pensé que ese tema ya estaba resuelto, ¿no? Poco después, en un café con varios amigos, estábamos comentando un programa en la televisión donde había habido un concurso y yo dije, a mí me gustó la chica de rojo. Y otro dijo, perdón, no sé cuál es, pues yo tengo televisión blanco y negro. Entonces, lo que quiero decir es que lo que para mí puede parecer lógico, para otro no lo es, porque no necesariamente lo que yo tengo lo tiene el otro, ¿no? Yo soy nacido en el norte, en Chuquicamata, y me tocó ver los bailes que tocan bailar, los bailes chinos cuando llegaba la época de la Tirana o la Virgen de Aiquina, y vi gente boliviana, diaguita, atacameño, expresando una expresión de fe que yo no tenía, ¿no? Y fui a muchas casas donde las comidas eran muy simples, ¿no? Viví con una tía en Los Vilos, donde la luz llegaba a cierta hora y había que usar velas para leer. O sea, lo que tú mencionas respecto a que la luz no ha llegado en algunos lugares en el norte o en el sur, hay una precariedad de la cual nosotros estamos totalmente desconectados. Y esa precariedad material también existe en lo económico, en lo social, en lo alimenticio, en la salud y en la educación. Y yo creo que debemos tomar nota de eso y buscar la manera de homogeneizar esta sociedad. Y pienso por el camino del diálogo con aquellos que son violentos, que creen que así lo pueden lograr, educando a las personas, pero sobre todo nosotros que estamos en este camino, conociendo la realidad como tú has mencionado, Rodrigo, creo que también es muy dramático. Gracias. Gracias, Mohamed. ¿Quieres agregar algo, Rodrigo? No, no. Comparto plenamente. Sat Sansar. Sí. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación y también a todos los asistentes. Disculpen la referencia personal, pero es solo para dar un poco de contexto a la pregunta. A mí, pues en 30 segundos, un poco de mi historia para el contexto. A mí me pasó que yo crecí hasta mediados de la veintena de edad. Yo no nací sikh, nací católico cultural, no demasiado observante. Y me crié entre Vitacura, la Universidad de Chile, una vida bastante normal, entre comillas, así dentro de clase media chilena quizás. Y me pasó que justo después fui a hacer mi posgrado a Stanford, trabajé un tiempo en California, en el área de la Bahía de San Francisco, justo en el boom de las .com. Y me tocó un ambiente culturalmente súper brillante. Y ese coincidió con mi periodo en el cual yo fui haciéndome sikh, de a poco, absorbiendo hasta el camino sikh. Y después y entonces como que nunca tuve una conciencia de cómo era nuestra relación con el otro distinto en Chile, porque el periodo que había vivido en Chile no me tocó vivirlo en carne propia, y el periodo que viví en Estados Unidos, que fue un periodo súper culturalmente brillante, estaba viviendo mi propio cambio biográfico. Y me pasó que cuando volví a Chile sí sentí el shock
del miedo que genera lo distinto en Chile, en general. Y como que yo lo etiqueto en dos frases también. Una es tal vez el miedo al rechazo o el miedo al fracaso, a la equivocación. De alguna manera esas dos cosas condicionan como que lo cool en Chile es ser lo más parecido a la norma, mientras que en otros lugares lo cool es justamente aportar algo distinto. Pero acá tenemos esa cosa que lo distinto genera miedo y lo cool es parecerte lo más parecido a la norma. Y yo me había quedado con esa idea, y sin embargo me ha pasado que converso con los inmigrantes, trato cuando puedo, cuando interactúo con alguien que está haciendo servicios, que es claramente un inmigrante, en general siempre les pregunto lo mismo, que es cómo te ha tratado el país, cómo te ha tratado Chile. Y me sorprende que los comentarios son en general bien positivos, bien cálidos, bien amorosos hacia Chile. Y entonces ahí como que quedé descolocado, porque yo tenía esta idea como de los chilenos como absolutamente rechazando lo distinto, pero por otro lado viene esta oleada de inmigración afroamericana y aparentemente no hemos sido tan malos con ellos. Te quería preguntar cuál es tu experiencia en ese contexto. Yo voy a decir algo totalmente fuera de libreto. Oye, perdona Satsan, pero la Ana Castillo tiene a su niño, parece. Sí. ¿Cómo se llama? Está ahí silenciada, Anita. Todos participan Mi aquí. nieto, Ah, es tu nieto, ya. ¿Cómo se llama? Samuel, Samuel, ya. Está bueno. Dale mucho cariño. gracias. Yo voy a decir algo que no, yo no creo que la violencia en Chile sea excesiva. O sea, no creo que sea tan grande como la pintan los medios de comunicación. No estoy diciendo que no exista, ¿no? Y la quemada de la iglesia es brutal y todo lo que ustedes quieran. Pero no es tan violenta. Mira, todo el mundo se acuerda del 18 de octubre con la quemada de las estaciones de metro. Fatal, y no quiero disminuir en nada lo grave y lo doloroso que fue eso. Pero no se acuerdan que una semana después, que de hecho el 25, hicimos una marcha de 1.200.000 personas en Plaza Italia totalmente pacífica. Y esa gente es buena gente. Yo tengo un problema tremendo con los medios de comunicación. Como trabajé en un medio de comunicación, conozco cuál es la dinámica. Y la dinámica del medio de comunicación es hacer el drama griego, la confrontación entre el bueno y el malo, cualquiera sea el bueno y el malo, ¿no es cierto? O el negro o el blanco, o el verde oscuro o el verde claro, como decía Juan Bonito. Entonces, la gracia es que se tensionen, pero así no es la ciudadanía. La gente que uno conversa, yo voy a un departamento, entonces converso con los conserjes, converso con la gente que saca la basura, con el gafete, y son todas muy buenas personas que no están por la violencia. Sí, perdón, yo no avalo la violencia en nada, y yo encuentro que es gravísimo. Pero cuidado, ¿cuánta gente es la que está actuando violentamente respecto de los 19 millones que somos? Entonces, el país no está violentado el uno con el otro. Son un grupo pequeño contra otro grupo pequeño, resaltado por los medios de comunicación, resaltado por los gobiernos, resaltado por los partidos políticos para saber uso de eso. Pero normal, la gente, acuérdense, y Omar se acuerda, nosotros trabajamos el nuevo pacto social por el plebiscito que se hizo en los municipios, ya nadie se acuerda de esto. No estuvo por el CERVEL, etcétera, pero se hizo un plebiscito donde se le preguntó a la gente cuáles eran los problemas que tenía, con un listado, qué sé yo. 2.400.000 personas votaron en cola, con no sé qué, sin registro, sin CERVEL, sin votos, pero votaron. Entonces, esos son los números que nos deberían llenar y esos son los que Sansar funcionan. Esa es la gente en las calles, que es cordial, que es cariñosa, que es afectuosa. En Chile tenemos una cierta barrera, cuando vamos en el metro vamos todos así. Pero tú das un pasito, 2 pasitos, te acercas, no sé qué, y sale la sonrisa, sale cuando eres forastero, vas a ver lo cordial que te recibe el chileno. Somos tremendamente cordiales. Entonces, ojo, porque es grave, es gravísimo la violencia, pero no está expandida en toda la población, para nada. Incluso en el mundo mapuche.
yo que he trabajado con mucha gente mapuche, dice, es que mi hermano está medio desentendido. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con ese Chile que uno siente que grafica Twitter, las redes sociales, los medios de comunicación. No es así. Y lo vemos con Omar en las organizaciones con las que trabajamos. Las 750. Y las discusiones pueden ser hasta violentas, ¿cierto, Omar? O sea, son intensas, son buenas discusiones, pero siempre con un respeto, con un cariño y nunca llegando a la violencia. Entonces, yo comparto plenamente contigo. No me sorprende para nada que los inmigrantes digan que lo han recibido bien. Porque el encuentro del inmigrante no es con el político, no es con el alcalde, es con el compañero, con otro chileno. Y el otro chileno es un señor que atiende una bomba de encina, que es un inmigrante, que es un señor que retira la basura. Usted también. Ruti y María Teresa. Creo que María Teresa estaba antes. ¿Sí? No sé. ¿O es lo mismo? Bueno. A mí que primero te quiero decir que el relato que hiciste sobre sacar las fotos frente a los Sherpas me pareció muy descriptiva e incluso conmovedora. Y no pude menos que pensar en los actos de violencia de los últimos días. Cuando uno puede valorar sus afectos y su historia familiar, difícilmente tiraría abajo la historia de su propio pueblo. A lo mejor un poco por la historia de mi pueblo, no el chileno, sino el pueblo judío, ver una iglesia o ver un templo incendiado nos provoca un dolor histórico, atávico, ¿no? Y me da un susto enorme que esto se contagie, que se contagie en términos del país, ¿no? Que aquello que no es lo que quiero, lo quemo. Pero y creo que tiene que ver con un tema de que no valoro, de no valorar la propia familia, de no poder sacar la foto y mostrarle al otro que tenés una familia, que sos amado, que... Entonces hay una tristeza en Chile y ahora está encerrada en las casas, pero se siente una tristeza tan grande, una frustración de la juventud tan grande y poca posibilidad de apapachar del grande, del adulto, del viejo, no sé, que es difícil, ¿ah? Que es difícil poder pensar en un nuevo pacto. ¿Entre quiénes pactamos? Esa es mi pregunta. ¿Quiénes son los que pactamos algo nuevo? ¿Somos nosotros, donde la más joven es... me olvidé tu nombre... de la fundación que trata. Afra, perdona. La más joven es Afra, de los que estamos aquí. ¿Dónde está la juventud? Abdul, no sé cuántos años tenés, la barba lo oculta un poco. Pero, ¿dónde está la participación juvenil? Desde lo religioso, supongo que en tus organizaciones, Rodrigo, en la organización que vos dirigís, seguramente habrá más juventud, pero no la estoy escuchando. No la veo, la veo en la violencia, no la veo entregando la foto de la familia. Es con penita. No, está bien, Rudy, pero yo entiendo pero yo entiendo lo que tú dices, pero, por ejemplo, te cuento, la Fundación de Superación de la Pobreza tiene 500 jóvenes repartidos por Chile, se están sacando la mugre trabajando y trabajan por... Ahora,
uno les pide a ellos participación, ¿no? Y que vayan y digan, no están para eso. Entonces, los violentistas, ¿no? Los que van a Plaza Italia, los que queman el templo, que fue atroz, lo único que quiero decir es que no nos dejemos entristecer demasiado, porque hay mucha otra gente que es menos vocal, que es con menos aspaviento, que es menos demostrativa, que sí cree. Mira, tenemos la información, todo esto es relativo, pero que en la votación del domingo va a votar mucha gente joven. Por lo menos bastante más que lo tradicionalmente. Porque fueron los jóvenes los que armaron todo este lecero. Y yo creo, y las estadísticas lo están diciendo, las encuestas, qué sé yo, que va a ir a participar mucha gente joven. Va a ser un dato muy importante, Rudy, porque si participa, y de nuevo los números pueden ser 200.000 jóvenes que no participan, eso va a ser un éxito, pero rotundo. O sea, yo estoy esperando que eso ocurra. Y tengo la sensación de que puede ocurrir. No así los adultos mayores, porque están más preocupados por la pandemia y la salud, y yo entiendo eso. Entonces, puede ser que finalmente vote igual el 50% del padrón. El presidente Piñera salió elegido con el 49% del padrón. Puede ser que más o menos andemos por ahí, pero la composición de ese padrón puede ser un poco distinta. Y si es un poco... Mira, con que voten 100.000 jóvenes, echo abajo tu argumento, porque los jóvenes violentistas serán 3.000, serán 5.000 en todo el país. Y aquí votarían 100.000. No son números ni comparables. Más que argumento es sensación, ¿eh? Más que argumentación, no estoy de acuerdo. Es una sensación. Estoy de acuerdo. Y tiene que ver con los medios de comunicación también. Y con las redes sociales. Estoy de acuerdo. Muy cierto. María Teresa, de la comunidad Brahma Kumari, y después... Interesante la conversación. Yo siento que todos soñamos por un país hermoso, lindo, como lo dice la canción nacional. Durante 16 años yo estuve recorriendo Chile, dando un solo curso, digamos, eran 2 cursos. Una vida libre de estrés y cómo tolerar ahora. Y la verdad es que me tocó público muy, muy nutrido de diferentes religiones, de diferentes estatus sociales, pero el estrés que se produce en el norte, en el centro del país y en el sur, es debido a que tus aspiraciones como ser humano no han sido resueltas. ¿Por qué? Porque las expectativas son distintas. Las necesidades que hay en el norte son diferentes de cada ciudad a la medida que vamos recorriendo hasta el sur. La gran preocupación de las madres es qué va a pasar con sus hijos. Si van a poder tener una profesión, si van a estar bien, porque las madres en todo Chile, la mayoría, trabajan. Entonces se presenta una situación así como que los hijos quedan en manos de alguien que los cuida, a veces alguien que no los cuida, quedan solos en sus casas, que a mí me pasó cuando trabajé y no tuve una nana, pero mis hijas estaban solas en la casa. Y yo las atendía por el teléfono. Yo en ese tiempo trabajaba en informática de la Universidad de Chile, era jefe de un proyecto. Entonces no tenía tiempo para llegar a mi casa y mi estrés era el doble. Una por mi trabajo y otro por la responsabilidad de ser una madre. Entonces, en la diversidad se da de diferentes formas, distintas. Todos quieren tener lo que te venden por la televisión. Todos quieren tener la imagen ideal de quien está vendiéndote las cosas. Pero en sí, en lo profundo, el ser humano tiene necesidades emocionales. Necesita estabilidad. Y eso es lo que está sucediendo hoy con los jóvenes. Cuando yo fui profesora de la Universidad de Chile, en la Escuela de Economía, mi gran impresión era cuando en ese tiempo estaba el gobierno de Pinochet, mi gran impresión era cuando
yo enseñaba informática y me decían mis alumnos, pero ¿para qué estoy estudiando esto, profesora? Si a lo mejor voy a ir a parar al PEN o al POJ. ¿Para qué tanto estudio si no hay fuentes de trabajo? Si no hay oportunidades para los jóvenes. Y bueno, nosotros sabemos como profesores ya de espiritualidad que las oportunidades se las va creando uno mismo. Pero ¿qué nos enseña sobre espiritualidad? La espiritualidad ha quedado de lado en todos los aspectos desde hace muchísimo tiempo. Entonces los jóvenes que ven la cosa, es como que estuviera separado el ser espiritual que necesita ser amoroso, contenido, necesita que alguien lo motive, que le dé fuerza, que le dé empuje, porque eso no vende tanto como, por ejemplo, si alguien llega y me ofrece un negocio corrupto. Y nosotros vemos eso. Y en realidad yo encuentro que tienes razón, Rodrigo, porque la diversidad es grande. La Constitución, como una ley que va por sobre las otras leyes, ¿qué va a hacer? Tiene que tomar los puntos centrales de esta gran diversidad y luego después eso se va mejorando con las leyes, porque nosotros no vivimos en un mundo estable que va a ser siempre igual. Nuestro mundo cambia rápidamente, cambia muy rápidamente. Entonces, hay que considerar los cambios, hay que considerar lo que las personas necesitan en la parte espiritual, lo que necesitan en su parte material, porque lo espiritual también trae lo material. Pero hay que aprender a enseñar. Yo pienso que también la educación de mucho. Tenemos que ver muchas cosas respecto de eso. La Constitución es un marco grande, así, que está viendo los problemas que tenemos, ¿no es cierto? Pero lo de abajo tienen que ser las leyes. Por eso tiene que ser establecida de tal manera que no toque solamente lo material, sino que lo espiritual también. Bueno, eso es lo que yo a ustedes les quería decir, porque al final, en los 16 años que recorrí Chile dando ese curso de una vida libre de estrés, terminé 8 años de esos 16 con un solo curso, cómo tolerar ahora. Bueno, gracias. Ha sido una tarde maravillosa. Gracias, María Teresa. Gracias, María Teresa. Jacqueline, y después Nicolás ha pedido nuevamente la palabra. Después si hay alguien más, para ir acotando, porque se nos está pasando el tiempo rápido. Solamente igual agradecer a Rodrigo por esta muestra de amor, porque creo que solo el que ama puede mostrar de esta manera tan visible, tan real, aquello que nos cuesta mucho a nosotros acercarnos. Yo siento que se nos ha incorporado una máscara atroz, una máscara que generaron otros. Y eso tiene que ver también con los medios de comunicación, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Y a través de eso nosotros hemos ido cayendo en esta cadena que no nos hace hermanos, no nos hace iguales, nos hace enemigos. Entonces yo siento que a través de este diálogo, de la forma de conversar, yo me sentí muy orgullosa, muy contenta de este paso que dio Adir en la declaración que hizo con la logia masónica, porque creo que esos son pasos reales, efectivos y visibles. Yo tengo la certeza y la esperanza de que las cosas van a ser diferentes. Yo siento, y igual me duelo con el dolor de los otros que dicen qué pasa hoy día, especialmente con nuestros jóvenes. Y también creo que no les hemos dado el espacio real, la importancia real, ni siquiera en la sociedad, ni en la iglesia, y en muchas partes, a veces hasta inclusive en la familia. Entonces yo creo que nosotros, como un mundo en contexto de espiritualidad, nosotros valoramos mucho esta realidad del desacuerdo, porque en nuestra vivencia diaria nosotros lo impulsamos de alguna manera, ¿ah?
la buena convivencia y buscando siempre la buena tolerancia y buscando siempre el acoger al otro, el encontrar al otro, aún en las cosas que nosotros somos tan diferentes unos de otros. En este grupo nomás todos somos tan diferentes unos de otros y creo que hay algo que tenemos que aprender, como decía Rodrigo, a convivir en el desacuerdo. Y eso tenemos que acompañarlo, tenemos que educarlo, tenemos que transmitirlo, tenemos que abrazarlo, orientarlo. Gracias, Jacqueline, gracias. Las últimas personas, les pido que sean más breves para dejar al último que Rodrigo, si quieres decir una última expresión, resumiendo un poco los comentarios que han venido después de su presentación. Nicolás y Ana Castillo. ¿Alguien más levantó la mano? Y Abdul y José Pepe Arenas. Dale. No, yo muy cortito, solamente reforzar lo que decía Rodrigo respecto al tema de la violencia. Yo comparto absolutamente lo que dice Rodrigo y tal vez sería interesante que nos dé un poco su opinión desde la perspectiva de hombre que estuvo ligado a los medios, pero precisamente es un tema muy importante. O sea, me da la impresión que hay un ánimo preconcebido de exacerbar un clima que no es real. Yo creo que más allá de lo puntual y de la imagen y la estética de la violencia, que puede ser muy brutal en ciertas cuestiones, hay una tendencia de ciertos sectores del país de tratar de equiparar esto a lo que se veía, por ejemplo, en el 73 o por ejemplo en el 88, que a mi juicio son completamente incomparables. Son realidades diametralmente diversas en donde tú tenías violencia real con grupos armados, con muertes y con una situación de pseudo guerra civil que es absolutamente inexistente. Tú tienes actos de vandalismo y violencias con un simbolismo también muy potente, más allá de que estamos todos detrás de la condena de lo que se vio el día domingo con la iglesia. Pero me parece que es súper importante también el tema de los medios, Rodrigo, y también una pregunta que le dejo al final. ¿Qué manera de hacerle mal a este país y vivir en otro planeta los medios de comunicación? Te lo digo a ti como ex director de un medio, pero realmente uno cree que sí que hay un poder, porque eso al final de cuentas un poder importante del Estado, que vive una dinámica completamente morbosa y que ha sido muy, muy colaborativa en generar este clima, es precisamente los medios de comunicación, principalmente los diarios, que son los que generan esta pauta y que influyen muy fuertemente en las imágenes de la televisión, en menos medida diría yo que las radios, porque hay más pluralismo, pero el tema de los medios es realmente un tema fundamental y te lo pregunto, te lo dejo en el comentario, ¿qué manera de hacerle daño a la sociedad chilena la forma y el tratamiento que han tenido respecto de muchos temas en los últimos años y cómo han generado muchas cosas que son realmente muy justas, que a la luz del paso del tiempo uno empieza a percibir de cómo han logrado penetrar en las conciencias cuestiones extremadamente aberrantes? Solamente eso y gracias, Omar. Gracias, Nicolás. Anita, después Abdul y José Manuel. Es corto el tiempo para poder uno explicar muchas cosas. Yo, aparte de pertenecer a DIR, también soy presidenta de un consejo de salud dentro de Peñalolén. Peñalolén tuvo un líder hace unos años atrás, donde él creyó en la organización social. Fue nuestro exalcalde. Y organizó Peñalolén de tal forma que yo creo que era una de las pocas comunas de todo Chile que tenía tanta organización social. Él creyó en eso. Y yo creo que nosotros como peñalolinos crecimos mucho, por lo tanto, la organización social es elemental para que las sociedades puedan crecer, desde lo civil, desde empezar a conversar con nosotros, los comunes y corrientes, porque si ves una pirámide, hoy en día, ¿qué es lo que sucede? El poder solamente se ejerce desde el Estado. Y nosotros los ciudadanos comunes y corrientes tenemos que solamente acatar, y yo creo que ahí es donde ha venido todo este malestar de la ciudadanía, porque los comunes y corrientes también tenemos algo que decir, desde nuestras miradas de fe, desde nuestras miradas de ciudadanos. Entonces yo creo que eso es fundamental y yo creo que es creer en que la organización civil es capaz de hacer un país mucho mejor. Con respecto a las noticias, claro, es triste cómo colocan a nuestro país como que es un país que somos todos poco menos que unos salvajes y no le colocan las cosas buenas. Yo, aparte de todas las cosas, soy voluntaria de los Juegos Sudamericanos cuando se han hecho en Chile. Ningún medio
lo cubrió? Ninguno. Y a mí me dio una vergüenza, pero total, porque yo decía, el Estadio Nacional estaba lleno con gente que quería ir a ver a los participantes que venían de otros países latinoamericanos, y ningún medio de Chile cubrió los Juegos Sudamericanos ni los Panamericanos, que bueno, ahora vienen en el 2023, espero que cambie un poco, pero lo positivo no lo resaltan, solamente resaltan lo negativo. Entonces yo creo que eso es a lo mejor no darse cuenta que Chile creció, que Chile a lo mejor no es el de años atrás, sino que ya a lo mejor dentro de nuestra comunidad baja decimos que ya la sociedad en general está ya como una humanidad como de 15 o 16 años. Y hay que escucharla. Y tenemos que también para regalar, para ofrecer, para hacer un mundo mejor. Y yo creo que ahí es donde está, que nos colocaron una valla y nos dicen no queremos escucharlo, no queremos oírlo, no queremos saber de ustedes. Pero nosotros existimos como sociedad. Y a través de la consulta es como también crecemos, como sociedad crecemos, a través de consultarle al otro. Es algo tan básico y algo tan simple y no se lleva a cabo. Eso. Gracias, Anita. Abdul y José. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos por lo que han dicho. Ustedes mencionaron el tema de cómo este tejido social se fue fracturando y que finalmente sí hay un tema generacional y quizás por eso también se busca unir el tema de la violencia con el tema de los jóvenes. Yo creo que sin lugar a dudas hubo un quiebre en el tejido social y que si bien como chilenos sí somos mucho más dulces que lo que la superficie muestra, una vez que logramos entrar en el espacio del otro, sí hubo toda una generación que dejó de hacer eso. La generación de mis padres, que ya no se supo relacionar con los vecinos, que no se supo relacionar en comunidad, y que lamentablemente viene mi generación y los más jóvenes, que tienen otras maneras de generar comunicación. Las redes sociales cambiaron el sistema de comunicación, de interacción, de búsqueda de objetivos sociales, y por tanto definitivamente creo que sí tienen motivos para sentirse un poco dejados de lado por el sistema. Finalmente quienes controlan el gobierno en este momento están estas dos generaciones, la generación digital y una generación antisocial o poco sociable, de distancia con los jóvenes. Por tanto, el enojo surge de no saber cómo comunicarse con el otro y no saber cómo comunicarse entre ellos. La digitalización también tiene que ver con que la socialización, que las ideas juntas, los proyectos, no se hacen cara a cara, no se hacen con el que uno tiene al lado. Se transmite como tradición el tema de compartir comida con los vecinos, compartir espacios, compartir con la gente que vive alrededor nuestro. Pero ya a los más jóvenes les dificulta mucho eso, tienen una cara pública que es a través de redes sociales y una cara privada que no necesariamente tienen con quién compartir con el que está al lado. Finalmente la conexión de corazón con corazón es mucho más difícil, porque no existe esa piel con piel, y yo creo que también debido a esta pandemia ya muchos podemos empatizar con eso, en generar esta disonancia cognitiva de estar cerca, a través de conectados por los medios, pero no poder estar en contacto con quienes queremos. Finalmente ahí los jóvenes donde no saben cómo expresarse, no sabemos cómo entrarles desde la espiritualidad, porque ellos mismos no saben cómo meter esta espiritualidad dentro de esta dualidad pública-privada en la cual la persona privada es muy solitaria, está muy distante, está muy ajena al contacto. Yo creo que es posible generar un tejido, que la construcción definitivamente puede ser un motor, porque tal como lo están haciendo ustedes con la organización, con la organización es buscar los objetivos en común. Y los objetivos en común en este momento, tanto para los jóvenes, que no solo fue en Santiago, fue en Concepción, fue en Arica, fue en Punta Arenas, se manifestaron, es un objetivo en común que deja de lado las diferencias personales. Que es también el gran logro que ha tenido la ADIP. Es poder ver qué es lo que tenemos en común, a dónde podemos y qué podemos hacer con esto, qué mejora podemos darle a quienes nos rodean. Gracias, Abdul. Muchas gracias. José, Pepe.
Espera. Dale al audio, a ver. Ahí. Como estaba escuchando, se me olvidaba apretar el micrófono. Sí. Yo siento que damos vuelta un poco sobre lo mismo. Creo que lo que tenemos que tal vez pedir o ayudarnos a tener esperanza, porque o sea, yo creo que necesitamos un horizonte amplio para de búsqueda de un cambio más universal. Al mismo tiempo también preocuparnos del detalle, del grupo cercano. Ahora, y creo que por ahí se puede comenzar a transformar la sociedad en la medida en que claro, aunque no haga aquello de la película, la cadena de favores o cosas por el estilo, ¿no? Pero para eso hay que tener esperanza, hay que tener un horizonte amplio, que también creo que es el papel que podemos tener las instituciones, los organismos, las confesiones religiosas, que demos una mirada de esperanza, de búsqueda de confianza en un mundo mejor, y que nos preocupemos entonces también, eso sí, del grupo pequeño, porque si no podemos terminar en un gran megáfono en el desierto, si no llegamos donde realmente está lo más pequeño, ¿no? Entonces creo que, bueno, hay que tener paciencia, esperanza, y ayudarnos en la medida en que nos podemos dialogar, podemos también ayudarnos a tener ese espíritu, ¿no? Creo que nuestra tarea como instituciones religiosas, justamente, no es un poco lo que ha dicho, lo que salió ya el año pasado y este año entre el Papa Francisco y el imán de Al-Azhar, digamos, esto de la fraternidad universal. Promover una fraternidad supone, digamos así, el entrar en esta transacción de aquí renuncio, no simplemente para obtener más ganancias, sino para que el otro esté mejor. En fin, eso yo creo que es de las cosas que tal vez tenemos como tarea por delante, ¿no? Adelante. Ahora, la receta para eso creo que va justamente también en el desarrollo personal, espiritual, que es lo que podemos aportar nosotros, un poco eso, y no perder la esperanza. Gracias, Pepe. No sé, Rodrigo, ¿quieres cerrar con unas palabras para ir redondeando? Lamentablemente tengo otro compromiso a las 8:30, así que no puedo seguir mucho más rápido. Ya, no, sí, estamos pasaditos, sí. No, tranquilo, no pasa nada. Pero con lo que dice José Manuel, yo soy un optimista irremediable. Puedo ser que esté equivocado, pero yo soy muy esperanzador de todo esto. Yo encuentro que estamos en un momento bien crucial para Chile y encuentro que la gente joven puede ser un tremendo aporte. Yo entiendo, Abdul, lo que tú dices, el tema de las redes sociales, el tema son todos cambios importantes, pero finalmente tenemos un pequeño instituto donde tenemos chiquillos que están estudiando para ser instructores de vida al aire libre, etc. Son chiquillos fantásticos, que se sacan la mugre por el medio ambiente, qué sé yo qué. Entonces, yo le veo mucho optimismo a todo esto. Donde más me preocupa, Nicolás, los medios de comunicación. De verdad, me preocupan harto. Pero tampoco me preocupan tanto, porque la gente, perdón que lo ponga en términos personales, yo no veo noticiarios en la televisión. Listo, no los veo, se acabó. Nunca más los vi. Porque era pura violencia, no me reportaba ningún conocimiento de nada. O sea, hoy día hay cantidades de medios que se va a diversificar y va a construir. Yo creo que estamos en un momento de desajuste porque muchas cosas están ocurriendo, pero eso se va a ir ajustando, creo yo. Yo creo que no hay que perder, como dice José Manuel, la esperanza y el optimismo. Lo que sí, y aquí comparto lo que decíamos con la Rudy, yo creo que hay que involucrar a la gente a participar. Lo que ustedes hacen, lo que hace la organización de la sociedad civil, lo que pueden, no esta cosa de que, bueno, a mí no me va a tocar, yo estoy bien, no sé qué. No, yo tengo que participar, tengo que contribuir, tengo que colaborar. Yo creo, y yo creo que uno puede buscar una medida de esperanza si en el domingo va mucha gente a votar. Si va mucha gente a votar, cualquier número por sobre el 49% que votó para el presidente Piñera va a ser un éxito, va a ser un exitazo en términos de interés de participación. Y más encima, si participan los jóvenes, que ustedes saben nunca han votado, nunca han participado en las elecciones. Yo feliz de seguir conversando con ustedes, lamentablemente no puedo ahora, pero en un futuro volver a juntarnos, a conversar
encantado. Así que muchísimas gracias, de nuevo, un privilegio y un honor conversar con ustedes. No, para nosotros, para nosotros. Y bueno, y Muchas vamos gracias. cerrando y agradeciendo este espacio, y yo creo que el desafío que tenemos es que esto que llamamos interreligiosidad es un modelo de lo que significa vivir en diversidad de culturas sin que una cultura se coma la otra, sin que una cultura sea preponderante sobre la otra, sino que esa diversidad implica respetarse, valorarse y aprender a vivir con los desacuerdos. Creo que es un modelo que debemos seguir desarrollando, y agradecidos también de estar en el nuevo pacto social, y creemos que ahí debemos seguir construyendo en la sociedad civil y en toda esa riqueza amplia, diversa, diferente, que solo nos hace crecer. Así que muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias a todos. Bueno, ya no hay tiempo para leer la declaración, está en Facebook, está transmitiéndose en las redes, pero es una declaración un poquito clara y firme frente a la violencia, que no solo es la que vemos, sino que es también de los medios, en función de mal utilizar un lenguaje que genera odio más que generar encuentros. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, Rodrigo, nuevamente, y nos veremos en un nuevo conversatorio. Chao. Muchas gracias. Gracias. Abrazos y cariño. Chao. Bien, gracias. Chao. Gracias.